La niña fantasma. En las instalaciones de protección civil del estado de Nuevo León, ubicadas en la parte alta de Loma Larga, en la ciudad de Monterrey, algunos elementos de la corporación han reportado varios sucesos extraños. Lo que pasa es que vi que alguien atravesó la malla ciclónica. Entonces luego mis compañeros fueron a traer lámparas, pero cuando fuimos a buscar no había nadie, expresó uno de ellos. Según se cree, es el espíritu de una niña que anda por los pasillos de esta institución, misma que se ha metido a la cocina y ha platicado con la encargada de la misma, pues al parecer creía que se trataba de una jovencita perdida y hambrienta. Solo que cuando la buscó, esta ya había desaparecido. Las instalaciones de la corporación están ubicadas en lo que era una antigua escuela que fue abandonada en 1980 y así continuó hasta 1998, cuando instalaron la corporación. Se dice entre los miembros de Protección Civil que en este tiempo una niña sufrió una tragedia. Fue atacada cuando estaba abandonada en la escuela y su muerte atrajo la atención de toda la ciudad, pues fue mutilada. Varios son los que cuentan que han tenido encuentros con la fantasmagórica entidad, tanto que se ha vuelto una leyenda, una muy verídica y exageradamente actual. Las dos cabezas. Cuenta la leyenda que un día un taxista recibió una llamada de un hotel de la Ciudad de México pidiendo que trasladara unas personas al aeropuerto de la ciudad. El taxista, sin pensarlo, manejó hasta el hotel donde se supone que ya lo estaban esperando, pero al llegar aguardó por más de una hora que un tal Arrington, de nacionalidad estadounidense, bajara. Se dice que el extraño pasajero subió dos maletas que despedían un olor fétido, pero el taxista siguió con su camino sin hacerle a su pasajero observación alguna. «Pare en la esquina», dijo el pasajero. «¿Qué, aquí?», preguntó el taxista. «Sí, tengo que hacer una llamada», dijo el taxista con teléfono en mano. El taxista obedeció y se detuvo. Cuando el extranjero bajó del taxi, el olor era más fétido aún, verdaderamente desagradable. 2 minutos después, el extraño sujeto volvió al taxi y le pidió que siguiera su camino. Al llegar, por más que el taxista volvió su cabeza para el asiento trasero, este ya no estaba, pero el olor era tan desagradable y no se iba. Pensando que se había bajado sin que él se diera cuenta, aguardó unas horas a que volviera, pero esto no sucedió. Mas sin en cambio, la gente que pasaba tenía que cubrirse la nariz con las manos, ya que el olor del taxi era cada vez más desagradable. Molesto por la espera, el taxista se bajó del automóvil y abrió la cajuela para ver el contenido de las maletas. ¿Cuál fue su sorpresa que en ellas se encontraban dos cabezas, una perteneciente a una mujer y la otra, la del extranjero que había sido el pasajero? Dicen que por más que les explicó a los policías el extraño suceso, estos no le creyeron y a cambio está pagando una condena en la cárcel por presunto asesinato. La cueva de los espíritus. La creencia popular indica que una vez en su interior, en medio de la oscuridad y adentrados en la formación, se pueden escuchar las voces de los indígenas que poblaron las sierras de Colima. Lamentablemente, las huellas dejadas por los primeros habitantes de la zona fueron corroídas por el tiempo y algunas gentes que, según dicen, se han perdido ahí. Conocida por la profundidad y la cada vez más pronunciada estrechez de su caverna y las voces de antiguas ánimas que se pueden escuchar una vez en su interior,
La denominada Cueva de los Espíritus se alza a unos 650 metros por sobre el nivel del mar. Descubierta oficialmente por la sociedad occidental, el nombre de esta cueva no tiene un origen cierto, pero se estima que puede deberse a la creencia de la existencia de algún espíritu en ese lugar, o bien para darle un tinte místico. Ese aspecto cargado de misticismo se debe a una creencia popular que indica que una vez en el interior de la cueva, a unos 50 metros dentro, y en la más absoluta oscuridad, se pueden escuchar voces de almas o los espíritus de los primeros pobladores de esta zona. Y es que de acuerdo con los historiadores, esta gruta era utilizada por nativos para hacer concilios entre los caciques. La cueva está compuesta de 3 cuerpos principales cuyas alturas varían conforme alguien se adentra en ella, con una profundidad de 56 metros. Al llegar al último de ellos, conocido como la galería, reina la más absoluta oscuridad y en algunos sectores es necesario agacharse por el piso para continuar avanzando. Una vez en su interior, y si bien hasta se realizaron excavaciones buscando elementos, solo se puede encontrar alguna vertiente de agua que se filtra hacia el interior de la cueva. En cambio, rastro de los primitivos habitantes de estos lugares solo se pueden hallar en la primera parte de la gruta, conocida como el vestíbulo, no pudiendo así explicar el por qué a cierta profundidad se escuchan voces provenientes del más allá. El diablo. Cuentan que en Mexicali, el diablo hizo acto de presencia en una conocida discoteca por el año de 1960, causando el pánico entre todos los presentes, siendo algo que hasta en los medios se difundió, ocasionando que los jóvenes de esa época lo pensaran 2 veces antes de salir a bailar. Allá por los años 60, en la calle 11, empezaron a propagarse los centros nocturnos, en donde había música, bebidas embriagantes de diversos tipos y en grandes cantidades, en donde la clientela de jóvenes aumentaba en consideración. Los chicos invitaban a las chicas o a sus novias a esos sitios para bailar toda la noche, beber y divertirse en grande. Los más conocidos centros nocturnos de ese tiempo fueron La Ronda, el Waikiki y Los Cocos. Una noche se dice que en Los Cocos, mientras todos estaban pasándola bien, entra un muchacho desesperado, casi sofocado, gritando: "En la ronda se apareció el diablo". Naturalmente nadie le creyó. Se pensaba que el tipo había tomado de más, pero al ver que de este antro salían histéricas las personas, se causó un gran alboroto. Algunos se fueron a sus casas, otros curiosos fueron hacia allá a ver y oír de otras personas el suceso. Lo que las personas que presenciaron dijeron fue que una persona muy elegante y bien parecido sacó a una chica a bailar. Ella aceptó y duraron bailando muchas horas, y cuando dieron las 12 de la noche, esa persona comenzó a transformarse, saliéndole cuernos, cambiando su tono de piel y empezó a oler a azufre, despidiendo humo. Algunos dicen que se desató un gran torbellino allí dentro, del que la muchacha resultó muerta. Otros dicen que se la llevó. Cuando sucedió todo esto, la histeria se dejó venir. Toda la gente estaba asustada. El rumor se hizo general entre la población mexicalense, ocasionando que disminuyera demasiado el auge que parecían estos centros nocturnos por la supuesta aparición del diablo. Esta leyenda es contada por mucha gente mayor que solía ir a esos lugares por los años 60, y aún en Mexicali no hay persona que se atreva a ir al que un día fue el antro más popular del lugar.
El hechizo del pando. Hilario sentía que su enfermedad se agravaba cada vez más. Desde hacía ya mucho tiempo que la padecía, y habían sido vanos todos los esfuerzos hechos por curarse. Bien es verdad que, como sucede siempre con los enfermos que sufren por largo tiempo, no había sido constante en curación. Nunca había sido atendido por un médico siquiera por el espacio de un mes. Él se decía para sus adentros: ¿para qué curarme un médico? Los médicos no curan el hechizo, no pueden curarlo, ni creen en él. Y sin embargo, por algo dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. Yo no tengo remedio. Hilario estaba hechizado por una mala mujer, a quien desgraciadamente había querido con todo el corazón. Pero, al fin, se habían separado por no haberse podido comprender uno a otro. Ella tenía mal carácter, y ahora se vengaba del pobre hombre causándole un mal incurable. Habían personas que aseguraban que Teófila, la amada perversa, tenía en un lugar secreto de su casa un muñeco que era el vivo retrato de Hilario, con una espina clavada en la espalda. Aquel infeliz se moría a pausas, sufriendo atroces dolores. ¿La espina? La espina que tenía el muñeco clavada en la espalda le causaba espantosas dolencias que los médicos no sabían curar, porque decían que eran los riñones. Todos sabían que era el hechizo lo que hacía padecer a Hilario. Margarita, su hermana, le hacía cuanto remedio le aconsejaban los vecinos, y sobre todo los boticarios, que en Colima presentaba a los médicos una gran ayuda en el ejercicio de la profesión, pues ellos curaban la bilis, el mal de amor, los reumas, las enfermedades de la sangre, sin cobrar un solo centavo. Un día, ya al atardecer y con la esperanza perdida, la atribulada Margarita pensó hablarle a un médico que fuera a hacerle una visita a su hermano, no para que lo curara, sino para que lo viera, y en trance fatal de la muerte que ella esperaba, le diera el certificado de defunción, sin el cual no podía sepultarlo. El médico llegó ya casi entrada la noche. La pieza estaba apenas alumbrada por una vela de grasa que difundía una tenue luz amarillenta, dando a la estancia un aspecto fantástico y lúgubre. Desde la mesa en que estaba colocada hasta otra mesa llena de botellas y trastos, el enfermo, con una respiración fatigada y angustiosa, yacía en un catre de madera. En el semblante expresaba la cercanía del último suspiro. El médico lo examinó. Escuchó silencioso y atento algunas palabras entrecortadas por la angustia de su respiración. Sacó del bolsillo algunas hojitas de papel y escribió. Antes de irse, el médico dio al enfermo lo único que podía darle, la esperanza. Le prometo que se aliviará, aunque me hayan buscado demasiado tarde. Llamó aparte a Margarita para explicarle cómo debía darle la medicina al enfermo y advertirle que ya era extemporáneo el tiempo por la curación, esfuerzo que hacían en el cumplimiento de un deber profesional. En aquel momento recetaba por deber, pero sin esperanza, aunque se lo hubiera dado al enfermo para que éste luchara. El médico no se equivocaba. Aún venía de la botica con la medicina, cuando el enfermo expiró. Bien claro lo decía el canto lúgubre del tecolote que, desde el oscurecer, se escuchaba entre el espeso ramaje, infundiendo en la colonia cierto temor. Tales creencias vinieron a confirmarse poco después de morir, porque cuando tenían su cadáver en el suelo con una teja para que ganara las indulgencias, se levantó del medio cuerpo atemorizando a los presentes.
y echó algo por la boca. «Ya lo ven», exclamaron todos. La postema, no cabe duda, estaba hechizado por aquella mala mujer. Sepultaron el cadáver de Hilario, que vulgarmente era conocido por el apodo del Pando, y por varios días, al oscurecer, confirmando la opinión popular, siguió el tecolote cantando lúgubremente entre el espeso ramaje. El tesoro perdido. Cuenta la historia que uno de los terratenientes más ricos del municipio de Hidalgo estaba casado con una hermosa mujer que acostumbraba a ataviarse de blanco. Don Pedro José, como se llamaba, no había podido engendrar hijos con su amada doña Josefina, pero aún así vivían muy felices en compañía de la mamá de él. Por aquel tiempo México fue invadido por el ejército francés, quienes acostumbraban a despojar confesiones a sus presos. Fue así como supieron de la acumulada riqueza de don Pedro y decidieron ir hasta Hidalgo para despojarlo de sus pertenencias. Y como hoy en día la noticia se esparció cual pólvora, quedando aquel advertido, ordenó a sus peones que hicieran un gran hoyo en la cabecera de su parcela, y justo ahí sepultó el dinero con sus propias manos. Luego le pidió a uno de sus peones más fieles que lo acompañaran al monte, de donde no se volvió a saber de él. Desesperadas por su ausencia y el peligro de que el ejército francés se encontrara en las afueras de Hidalgo, doña Josefina y la madre de don Pedro huyeron a la cueva que se encontraba en los márgenes del Río Blanco, sitio que les sirvió aparentemente de refugio, pues meses después encontraron los cadáveres de las dos mujeres con evidentes señales de que habían sido torturadas por los soldados. A partir del espantoso hallazgo, las cuevas, que en la actualidad pertenece al ejido de Peñuelas, se conoce con el nombre de Josefina, y del inmenso tesoro solo se le oye como una leyenda a la que aseguran pertenece la mujer vestida de blanco que se aparece por las calles de Hidalgo. Envía tu relato al contacto efímerohecho@gmail.com. Suscríbete para más historias efímeras de horror. Recuerda, el miedo es efímero,